Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Antes de comenzar me gustaría daros las gracias a todos los que estuvisteis presentes en mi concierto online, así como a todos los que lo habéis visto luego más tarde. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión ver todos los mensajes que me han llegado de cariño, de apoyo y de enhorabuena, así como también la cantidad de visualizaciones que tiene a día de hoy, ya que tiene más de 700 y es algo que nunca me hubiera podido imaginar. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, si no pudiste verlo, te recuerdo que todavía está disponible y que dejaré por aquí arriba el enlace para que podáis verlo. Pero bueno, ya entrando al tema del vídeo de hoy me gustaría hablaros de una de mis obras favoritas para la marimba. Esta obra se podría decir que es un temazo de estos que por lo menos yo no me canso de escuchar una y otra vez. Estoy hablando de Marimba Espiritual. Marimba Espiritual es una obra para marimba y tres percusionistas en dos movimientos compuesta por Minoru Miki entre los años 1983 y 1984. Minoru Miki era un compositor y director artístico japonés muy reconocido por la creación de actividades culturales en las que mostraba los instrumentos tradicionales de Japón, de China y de Corea. Su principal misión era dar a conocer tanto la cultura japonesa como sus instrumentos tradicionales por todo el mundo. Dentro de sus composiciones hay una gran diversidad estilística y formal, teniendo compuestas obras para música de cine, música de orquesta, ópera, música de cámara, así como también piezas para solo, en las que estos instrumentos tradicionales son los protagonistas. En cuanto a sus estudios musicales, el primer contacto que tuvo Minoru Miki con la música clásica occidental fue en el instituto. Tras esto decidió mudarse a Tokio, donde estudió en la Universidad de las Artes. El mismo año que terminó su carrera, en 1964, fundó el grupo Pro Música Nipona, que era una orquesta de instrumentos tradicionales japoneses para los que compuso una grandísima variedad de repertorio. Además de ser un grandísimo compositor, Minoru Miki también ayudó en la creación de nuevos instrumentos y en el desarrollo de algunos ya existentes, como por ejemplo del koto. El koto era un instrumento tradicional japonés hecho de madera que tenía unas 13 cuerdas. Minoru Miki, junto con el grandísimo intérprete de koto, Keiko Nosaka, llegó a evolucionar el koto hasta convertirlo en un instrumento de 20 cuerdas. Además, también ayudó muchísimo en la creación de un nuevo repertorio, creando por ejemplo sus conciertos para koto y orquesta. Más adelante, a partir de 1992, comenzó a colaborar con numerosos intérpretes asiáticos y los ayudaba en la creación de nuevas composiciones para sus instrumentos. En estas piezas usaba más asiduamente los instrumentos tradicionales japoneses. Esto es algo que se puede apreciar en su octava ópera, Ayen, compuesta en 2005. Esta ópera cierra una serie de 8 óperas que narran la historia de Japón desde el siglo V al XIX. Por supuesto que Minoru Miki también ha ganado numerosos premios, como por ejemplo el Premio del Festival del Arte o el Premio de la Cultura Asiática Fukuoka. Referente a la percusión y a la marimba, Minoru Miki ha sido uno de los compositores más importantes dentro de la evolución del repertorio de diferentes instrumentos, componiendo muchísimas piezas tanto para música de cámara como para solo. Algunas de sus obras más importantes son su Concerto para Marimba, Time for Marimba o Marimba Espiritual, la cual es una obra de culto dentro del repertorio marimbístico que ha sido grabada más de 100 veces. Referente a estas tres últimas piezas, seguro que el título Time for Marimba os suena. Para empezar, es una de las obras más importantes que existen dentro del repertorio de la marimba. Y luego también porque yo la he nombrado muchas veces en mi canal. Por lo que la he nombrado tantas veces en mi canal es porque Time for Marimba fue una de las piezas que incluyó Keiko Abe en el primer recital de marimba de la historia. A raíz de este recital, Keiko Abe y Minoru Miki entablaron una grandísima amistad,
que sirvió como pretexto para futuras colaboraciones entre ellos. Así, por ejemplo, el concierto para marimba fue un encargo de Keiko Abe junto con la Nihon Columbia Record Company. En cambio, la historia de la composición de marimba espiritual es un pelín diferente. Esta pieza en un principio fue encargada por Keiko Abe, pero más adelante consiguió contactar con un productor de la NHK para que fueran ellos los que encargaran la pieza en su nombre. Finalmente, Keiko Abe estrenó Marimba Espiritual el 18 de marzo de 1984 en la Concertgebouw de Ámsterdam, junto con el grupo de percusión de Ámsterdam. Tras el estreno de Marimba Espiritual, Keiko Abe viajó interpretando esta pieza por numerosos países tanto de Europa como de América, cada vez con un grupo de percusión diferente. Esto ayudó a darle una gran difusión a la obra y que comenzara a tener la fama que tiene a día de hoy. Como dato interesante, en 1988, uno de los dúos de percusión más famosos del mundo, Safri Duo, interpretó esta obra para dúo y la grabó en un CD. Esta grabación llegó a las manos de Minoru Miki, al cual le gustó tanto que les dio su permiso para poder arreglar la pieza, que acabó llamándose Marimba Espiritual 2. Safri Duo también hizo un trabajo de difusión maravilloso, ya que durante la década de los 90 interpretaron esta pieza más de 700 veces por todo el mundo. Aunque volviendo a la versión original, Marimba Espiritual fue compuesta teniendo en cuenta el gran periodo de hambruna que sufrió la gente de Etiopía durante esa época. Esta hambruna vino precedida por una gran sequía en los años 80. Entre los años 80 y los años 85, más de 8 millones de personas sufrían escasez de alimentos en Etiopía. Solamente entre el año 1984 y 1985, más de 1 millón de personas murieron de hambre. Esta desgracia recordó a Minoru Miki la tragedia que había sufrido tanto él como su país por el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Por ello, al componer Marimba Espiritual, intentó plasmar sus sentimientos de rabia y de tristeza por lo que le estaba sucediendo al pueblo etíope. De esta manera compuso esta pieza en 2 movimientos que intentan plasmar 2 sentimientos muy contrastantes. El primer movimiento, que podríamos decir que es la parte lenta, es un requiem que llora a las víctimas por hambruna de África. Este primer movimiento está compuesto de una manera atmosférica y dejando un espacio a la improvisación. Este movimiento trata de ser un poco como si fuera la calma antes de la tormenta, y para ello Minoru Miki utiliza una tensión armónica producida por los acordes disonantes en la marimba. También intenta crear la sensación como de que estamos en un templo tradicional japonés, y esos sonidos que se podrían escuchar en estos templos, de las campanas o del gong, los recrea con una pedal en la marimba en la nota La. El segundo movimiento es mucho más enérgico e intenta plasmar el sentimiento de resurrección del pueblo africano. Al igual que podíamos ver, por ejemplo, en el primer movimiento que predominaban los acordes disonantes, en este, por ejemplo, lo que predomina son las escalas pentatónicas. Referente a los ritmos de este segundo movimiento, están influenciados por el festival de música tradicional Chichibu Yatai Bayashi. Es muy interesante fijarnos en el uso de los instrumentos de percusión que utiliza Minoru Miki para los sets de los diferentes percusionistas, ya que el timbre que utiliza es muy específico. Por ejemplo, para el primer movimiento utiliza instrumentos con timbres metálicos, en cambio para el segundo utiliza instrumentos de parches o de madera. Y esto es algo muy importante, ya que aunque Minoru Miki deja cierta libertad en el uso de instrumentos de percusión para los sets, tenemos que tener muy en cuenta los timbres de estos instrumentos. Esta falta de especificación de qué instrumentos debe utilizar cada percusionista se debe a que, aunque Minoru Miki quería presentar instrumentos tradicionales japoneses también en esta obra, él era consciente de que en muchos sitios no existiría un fácil acceso a estos instrumentos tradicionales, por lo que permitía que se interpretara con instrumentos occidentales siempre y cuando tuvieran un timbre parecido a los originales japoneses. De todas formas, si alguno de vosotros queréis interpretar esta pieza, tenéis acceso a instrumentos tradicionales japoneses, pero vuestro problema es que no sabéis cómo interpretarlos, el propio Minoru Miki escribió un libro de composición sobre instrumentos tradicionales japoneses
donde comenta cómo son sus tamaños, de qué materiales están hechos, las baquetas con las que se deben tocar, así como las técnicas de cada instrumento. Y eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré como siempre en la cajita de descripción los enlaces a la versión de Safri Duo de Marimba Espiritual 2, así como a la versión original. Y también, por si a alguien le interesa este libro de composición sobre instrumentos tradicionales japoneses, os dejaré el link para que podáis comprarlo. Como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros los que veis mis vídeos, comentáis, los compartís, le dais a me gusta, así como a todos los que me apoyáis a través de PayPal o de Patreon. Por si algunos de los que me veis sois de Cuenca o de alrededores, este sábado 24 de octubre estaré realizando un recital de marimba en la Fundación Antonio Pérez a las 12, por lo que es una hora perfecta para venir a escucharme y luego irte de tapas. Por supuesto que este concierto se realizará con todas las medidas de seguridad pertinentes y que será con un aforo muy reducido, por lo que podéis estar tranquilos y venir a disfrutar conmigo un ratito de la marimba y de más historias sobre este instrumento. Y bueno, ahora ya sí que sí, esto era todo. Muchísimas gracias por verme y como siempre voy a tomar una cerveza a vuestra salud.